Imagina un solo punto de luz que ha viajado casi 13.000 millones de años solo para aparecer esta noche frente a ti. Esa estrella lejanísima, amplificada por una lente invisible y captada por el JWST, guarda la historia del amanecer del universo. Si estos viajes lentos por el cosmos te ayudan a relajarte y dormir mejor, te invito a apoyar el canal, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita para que ninguna de estas noches estrelladas se pierda en el ruido del día. Earendel aparece en las imágenes como un punto de luz diminuto, magnificado por una lente gravitacional cuya señal parte de casi 13.000 millones de años en el pasado. Esa luz tan antigua importa porque ofrece una mirada directa al amanecer cósmico, cuando las primeras estrellas masivas empiezan a transformar el universo oscuro en un paisaje lleno de estructuras visibles. A lo largo del viaje narrativo queda claro cómo una alineación extrema, el cúmulo WH Elias 3708 y la sensibilidad del JWST permiten extraer información de algo tan pequeño y lejano, y también qué zonas de incertidumbre permanecen. Mientras tanto, la imagen mental se fija en un punto pálido, apoyado sobre un arco rojizo que serpentea detrás del cúmulo, flotando como un trazo fino sobre la negrura. La luz que llega ahora salió cuando el universo aún es joven, con menos de 1/10 parte de su edad actual, mientras las primeras generaciones de estrellas enriquecen el gas con nuevos elementos. Cada fotón que el JWST recoge ha pasado por un viaje prolongado atravesando regiones de gas polvo y campos gravitacionales que deforman su trayectoria sin tocarlo jamás. Esa trayectoria importa porque convierte a Earendel en algo más que una estrella lejana. La transforma en una sonda natural que atraviesa capas de historia cósmica condensadas en un solo destello. Corrimiento al rojo es luz estirada por la expansión cósmica. Esa estirada desplaza la energía hacia colores más rojizos, hasta el dominio infrarrojo, donde el JWST es especialmente sensible. En la práctica, un color que habría sido azul cuando la luz se emite aparece ahora como un tono mucho más cálido y apagado. Ese desplazamiento gradual permite traducir el color observado en una distancia aproximada y en una época concreta del universo, de modo que Earendel queda anclada al amanecer cósmico. Bajo la estrella aparente se encuentra la galaxia alargada conocida como arco Sunrise, moldeada por la gravedad colectiva del cúmulo de galaxias que actúa como lente. Una lente gravitacional es masa que curva trayectorias de luz distante. Las galaxias del cúmulo y la materia oscura que las envuelve deforman el espacio y la luz que pasa cerca sigue ese espacio curvado, igual que un río sigue un valle profundo. El resultado visible son arcos imágenes múltiples y regiones donde el brillo de fondo se amplifica de forma extrema. Esa amplificación interesa porque convierte objetos imposibles de ver con la tecnología actual en señales detectables, y Earendel se sitúa justo en una de esas zonas de aumento máximo. En la imagen profunda del JWST, la escena no parece ruidosa ni dramática. La mayoría de las luces se distribuyen como pequeñas manchas suaves, mientras el arco principal se estira como una cinta roja muy fina. Sobre esa cinta, el punto donde se identifica Earendel destaca apenas casi como una imperfección en el trazo, pero soporta el peso de una historia larguísima. La calma de la imagen engaña, porque detrás de ese arco se oculta una geometría muy delicada. La fuente, el cúmulo y el telescopio se alinean con una precisión notable en 3 dimensiones. Esa precisión no es absoluta. Pequeñas variaciones en la posición de la fuente o en la distribución de masa del cúmulo cambiarían la amplificación y la estrella podría volverse demasiado débil para sobresalir. El telescopio espacial mira desde una órbita estable alrededor del Sol, lejos de la turbulencia atmosférica, y mantiene fija su atención durante muchas horas sobre el mismo fragmento de cielo.
Ese tiempo de exposición largo permite recoger fotones muy escasos, como si una cámara mantuviera el obturador abierto durante toda una noche tranquila. La consecuencia es una imagen profunda donde no solo aparece Earendel, sino también una multitud de galaxias de fondo, cada una con su propio corrimiento al rojo y su propia historia. Dentro de esa multitud, la estrella se convierte en un marcador especial, porque su luminosidad intrínseca y su posición sobre la cáustica de la lente permiten probar detalles del modelo de masa del cúmulo. Al ajustar ese modelo para reproducir los arcos vecinos y las múltiples imágenes de la galaxia de fondo, se refina el mapa invisible de materia oscura que rodea a las galaxias del cúmulo. Ese mapa importa porque condiciona cuántos objetos parecidos a Earendel pueden existir y ser visibles, y define qué regiones del fondo se amplifican lo suficiente para traspasar los límites de detección. Mientras tanto, la estrella observada sigue siendo un punto sin estructura interna discernible, una chispa aislada sobre un trazo desdibujado. El relato de esta primera sección se queda en ese equilibrio: una fuente puntual, una lente compleja y un telescopio paciente conectados por una línea de luz que recorre casi toda la historia del universo observable. A continuación, el viaje se desplaza hacia la escala mayor, donde esa línea se inserta en una red de filamentos y vacíos que da forma al escenario donde surgen cúmulos y galaxias. La red cósmica aparece en las simulaciones y en las observaciones como un entramado de hilos largos donde la materia se concentra en nodos brillantes y deja grandes vacíos silenciosos entre ellos. En ese entramado, la mayor parte de la materia no emite luz, pero su presencia se delata por la forma en que guía el movimiento de gas, galaxias y cúmulos. Esa materia se conoce como materia oscura, y en una frase sencilla, es masa invisible que ejerce gravedad sobre todo lo demás. Esa gravedad forma una especie de esqueleto silencioso sobre el cual el gas normal se acumula, se enfría, y con el tiempo da lugar a las primeras generaciones de estrellas y galaxias. En escalas muy grandes, la imagen que surge se parece a un conjunto de ríos y lagos vistos desde muy lejos, donde los ríos serían los filamentos y los lagos los nodos densos donde florecen las estructuras más masivas. El cúmulo, el acero C37, C8, que actúa como lente para Earendel, se asienta en uno de esos nodos en la confluencia de varios filamentos, por donde la materia ha ido fluyendo durante miles de millones de años. Ese lugar no es un punto aislado, sino una región donde muchas galaxias orbitan en torno al centro de masa común, como luces que siguen un valle profundo tallado en el espacio. La red cósmica importa porque determina dónde se forman los grandes cúmulos que más tarde se convierten en lupas gravitacionales capaces de amplificar fuentes extremadamente lejanas. Sin esa estructura previa, la estrella que ahora aparece como un pequeño punto no tendría la ayuda necesaria para destacar por encima del fondo. Al principio del universo, el gas casi uniforme empieza a sentir pequeñas irregularidades de densidad y temperatura. Con el paso del tiempo, esas irregularidades crecen bajo la acción de la gravedad, y lo que antes era una ligera ondulación se transforma en un filamento marcado. En esos filamentos el gas cae hacia los nodos, se calienta, se enfría de nuevo, y poco a poco se fragmenta en nubes donde nacen estrellas. Ese ciclo de caída, calentamiento y enfriamiento se repite, y cada generación de estrellas devuelve energía y elementos pesados al entorno, cambiando la composición del gas que fluye por la red. El amanecer cósmico ocurre mientras esa red se afianza y las primeras galaxias luminosas marcan los puntos donde el gas ha logrado concentrarse lo suficiente como para encender miles de soles. Earendel se encuentra muy cerca de una de esas estructuras tempranas, una galaxia alargada que recorre la línea crítica de la lente
y cuya luz ha sido guiada por filamentos invisibles mucho antes de llegar al cúmulo. El gas que alimenta esa galaxia ha viajado a lo largo de la red como agua por un sistema de canales entrando en la región del nodo, donde el cúmulo crece con el tiempo. Allí las galaxias interactúan, se fusionan o se rozan suavemente, y cada encuentro modifica la distribución de masa que más tarde curvará la luz de fondo. Lo que hoy se observa como una imagen estática es el resultado de una historia lenta en la que la red cósmica guía de forma paciente el crecimiento de estructuras durante miles de millones de años. Esa paciencia se refleja en la calma del relato. La materia no se apresura, solo sigue los caminos marcados por la gravedad mientras el universo se expande y enfría. En el punto donde se encuentra el cúmulo UHLS 03708, varios filamentos convergen aportando nuevos grupos de galaxias y gas que continúan alimentando el nodo. Esa convergencia refuerza el pozo gravitacional del cúmulo y lo convierte en una lente cada vez más potente, capaz de desviar y ampliar con mayor fuerza la luz que llega desde detrás. Llegado el momento, una estrella como Earendel queda alineada casi perfectamente con esa región de máxima curvatura, y la red cósmica, el cúmulo y el telescopio se encadenan en una misma geometría. La red en ese sentido no solo distribuye materia, sino que también decide qué historias luminosas se vuelven visibles y cuáles quedan ocultas para siempre en el fondo. Mientras el JWST observa la estructura subyacente, permanece invisible a simple vista, pero su huella se reconoce en los arcos en la densidad de galaxias y en la forma general del cúmulo. La escena puede imaginarse como una malla muy fina que abarca todo el universo, con nudos más marcados, donde los cúmulos brillan, y cuerdas casi transparentes donde el gas y las galaxias fluyen en silencio. En este contexto amplio, Earendel deja de ser una curiosidad aislada y se convierte en un punto especialmente luminoso, cosido a esa malla justo donde la lente es más eficaz. El viaje narrativo se prepara así para descender un paso más desde la escala de la red completa hasta el cúmulo concreto que funcionará como la lupa gigante responsable de transformar una estrella remota en un foco de luz detectable. La imagen del cúmulo Baswophi HLLZ 37708 muestra un conjunto denso de galaxias que comparten el mismo pozo gravitacional, como luces agrupadas en una colina profunda del espacio. Cada una de esas galaxias contiene miles de millones de estrellas gas caliente, gas frío y polvo, pero lo que domina la gravedad total no es solo lo visible, sino una gran reserva de materia oscura que no emite luz. Esa combinación de masa visible e invisible curva el espacio alrededor y la luz que llega desde detrás del cúmulo no viaja en línea recta, sino siguiendo caminos ligeramente desviados por esa curvatura. Visto desde lejos, el cúmulo se comporta como una lupa gigante, una lente gravitacional que concentra y distorsiona las imágenes de galaxias aún más lejanas. En lugar de producir una sola imagen clara, la masa distribuida en muchas galaxias, y en un halo amplio genera arcos, duplicaciones y zonas donde el brillo de fondo aumenta de forma notable. El papel del cúmulo como lupa importa porque sin esa estructura masiva, la luz de Earendel se dispersaría, se mezclaría con la de su galaxia anfitriona y quedaría por debajo del umbral de detección. En cambio, la lente incrementa el brillo aparente hasta valores que el JWST puede registrar, y ese aumento convierte a una estrella individual o a un pequeño grupo de estrellas en algo visible como un único punto destacado. La intensidad de esa amplificación depende de la posición de la fuente respecto a las regiones críticas de la lente, donde la curvatura del espacio es más fuerte. En esas regiones pequeñas, variaciones de posición se traducen en cambios grandes de brillo, y forma igual que una gota de vidrio mal pulida puede agrandar o estirar una imagen al moverla un poco.
El cúmulo, sin embargo, no es una lente perfecta y pulida, sino una distribución compleja de masa con subestructuras galaxias satélite y posibles grumos de materia oscura que añaden ondulaciones al mapa de amplificación. Esa complejidad genera patrones finos donde algunas zonas del fondo se magnifican mucho mientras otras casi no lo hacen, y Earendel coincide precisamente con una franja de aumento muy elevado. En las imágenes profundas se aprecia que el arco alargado de la galaxia de fondo recorre una trayectoria curva que sigue la forma del potencial gravitacional del cúmulo. A lo largo de ese arco, la amplificación no es uniforme. Hay puntos donde el brillo se intensifica y zonas donde se diluye. La estrella que se identifica como Earendel se encuentra cerca de una línea crítica de la lente, una región donde la magnificación teórica puede ser enorme, aunque en la práctica siempre queda limitada por detalles de la distribución de masa. Desde el punto de vista del relato, el cúmulo funciona como un escenario intermedio, una especie de balcón suspendido entre el universo cercano y el universo muy lejano. En primer plano se ven las galaxias del cúmulo, con formas variadas y tonos algo más cálidos, mientras que el arco Sunrise, mucho más distante, se despliega como una cinta pálida, guiada por esa estructura. El tiempo ha permitido que el cúmulo crezca por fusiones sucesivas, acumulando nuevas galaxias y materia oscura que profundizan el pozo gravitacional. Ese crecimiento gradual convierte al cúmulo en una lupa cada vez más eficaz, con el paso de los eones, y en la época actual alcanza la capacidad necesaria para proyectar con claridad la luz del amanecer cósmico. Esa reconstrucción se apoya en la observación de múltiples arcos y de imágenes repetidas de la misma galaxia de fondo que aparecen en distintas posiciones alrededor del cúmulo. Cuando el modelo reproduce bien esas imágenes, se gana confianza en el mapa de masa y en las magnificaciones calculadas para regiones como la que alberga a Earendel. Esa confianza es importante porque de ella dependen las estimaciones de luminosidad intrínseca, masa y tamaño de la fuente lejana. Sin un modelo de lente fiable, la estrella podría parecer más extraordinaria de lo que en realidad es, o al contrario pasar por una fuente ordinaria cuando en verdad no lo es. Mientras el modelo mejora, la imagen mental del cúmulo como lupa se vuelve más nítida, un conjunto de masas que sin saberlo enfocan la luz de una región del universo muy joven sobre el plano de la cámara del JWST. El cúmulo no actúa con intención, simplemente sigue las leyes de la gravedad y la expansión cósmica, y al hacerlo se convierte en una herramienta natural que permite mirar más lejos de lo que permitiría cualquier espejo aislado. En este punto del viaje queda establecido que la existencia de Earendel como objeto visible depende tanto de la estrella misma como de esta lupa gigantesca. La narración se dispone ahora a avanzar desde la descripción general del cúmulo hacia el detalle del arco Sunrise, la galaxia estirada, que sirve de entorno inmediato para la estrella donde la lente transforma una estructura distante en una franja de luz delicada. La galaxia que forma el arco Sunrise aparece en las imágenes como una franja extremadamente estirada, un hilo de luz que rodea al cúmulo WHLIA Z3708, siguiendo las curvas del espacio deformado. En condiciones normales, sin lente gravitacional, sería una galaxia pequeña y distante, difícil de distinguir entre muchas otras manchas pálidas en el fondo del cielo profundo. La presencia del cúmulo transforma esa galaxia lejana en un arco fino segmentado en varios tramos, donde el brillo y la forma cambian según la magnificación local. Ese arco importa porque en uno de sus puntos se concentra la amplificación máxima y justo allí se ubica Earendel, como una chispa puntual montada sobre el cuerpo alargado de la galaxia. La estructura general del arco Sunrise conserva las huellas de su forma original, pero vista a través de la lente, adquiere una apariencia casi caligráfica,
como si una mano invisible hubiera tomado la galaxia y la hubiera deslizado suave sobre el plano del cielo. En cada tramo del arco, la luz proviene de regiones distintas de la galaxia de fondo, que incluye zonas de formación estelar, nubes de gas y grupos compactos de estrellas jóvenes. La lente no solo estira la imagen, también aumenta la resolución aparente en ciertas direcciones, de modo que detalles que habrían quedado hundidos en un solo punto se separan ligeramente unos de otros. Ese efecto convierte al arco Sunrise en un mapa ampliado de la galaxia original, donde se pueden estudiar variaciones en color y brillo a lo largo de la franja. Esas variaciones ayudan a identificar regiones más jóvenes y más viejas zonas más cargadas de polvo, y áreas donde la formación estelar es más intensa, incluso a esa enorme distancia. Earendel ocupa una posición particular en ese mapa. Se sitúa cerca de la línea crítica de la lente, donde pequeños desplazamientos en el plano de la fuente generan grandes cambios en la imagen observada. Esa colocación hace que su región concreta de la galaxia se vea amplificada mucho más que el resto, hasta el punto de sobresalir como un punto aislado sobre el arco. La galaxia de fondo sigue existiendo con su tamaño y estructura reales, pero en la imagen proyectada, el arco actúa como una especie de registro alargado de su contenido, y la estrella o cúmulo que produce Earendel se convierte en la nota más brillante de ese registro. En el entorno inmediato de Earendel, las diferencias de color a lo largo del arco ofrecen pistas sobre el tipo de población estelar que habita esa parte de la galaxia. Tonos algo más azules trasladados al infrarrojo por el corrimiento al rojo hablan de estrellas calientes y jóvenes. Tonos ligeramente más apagados sugieren regiones donde las generaciones anteriores ya han dejado su huella. La lente permite separar esas zonas de intensidad distinta, aunque todo siga comprimido en una franja muy fina en la imagen final. La escena puede imaginarse como una cinta luminosa colocada sobre una superficie oscura, donde ciertas fibras de la cinta brillan más que otras, debido a la disposición de la lente y a la historia interna de la galaxia. A lo largo del arco, la magnificación no solo cambia el brillo, también altera el tamaño aparente de las pequeñas estructuras, de manera que la misma región de la galaxia puede aparecer estirada en una dirección y comprimida en otra. Esa deformación controlada, lejos de ser una molestia, se convierte en herramienta porque permite reconstruir la forma original con ayuda de modelos y a la vez aprovechar el aumento para estudiar detalles finos. Los astrónomos utilizan la información proporcionada por varios tramos del arco Sunrise, algunos repetidos como imágenes múltiples de la misma estructura física, para afinar el modelo de masa del cúmulo. Cuando un mismo grupo de estrellas aparece en más de una parte del arco, se obtiene una especie de eco visual que ayuda a comprobar si el modelo de lente describe bien la geometría subyacente. Earendel, al destacar sobre uno de esos tramos, actúa como un marcador especialmente sensible dentro de esta red de ecos. El arco en conjunto se convierte así en un puente entre la galaxia de fondo y el marco del cúmulo, un lugar donde la física de la formación de estrellas tempranas y la física de la gravedad a gran escala se encuentran en una sola imagen. En la serenidad del relato, el arco Sunrise puede verse como una pincelada tranquila que une dos épocas del universo, la época en que se formó la galaxia lejana y la época actual en la que un telescopio infrarrojo la observa con paciencia. Al avanzar hacia las siguientes secciones, la atención se centrará con más detalle en la alineación extrema que hace posible que un solo punto sobre esa pincelada se vuelva tan brillante y revelador. Esa alineación no es permanente, pero durante un intervalo cósmicamente breve resulta suficiente para que la estrella quede expuesta. En esa franja de tiempo y espacio, la galaxia entera sostiene el pequeño escenario donde Earendel se recorta contra el arco.
La línea de visión que conecta Earendel, el cúmulo WHLC 3708 y el JTAULA-MST es tan precisa que basta un cambio pequeño en cualquiera de los tres elementos para que la estrella deje de destacar. En términos sencillos, se trata de una alineación extrema, una configuración en la que la fuente lejana, la lente intermedia y el observador quedan casi en la misma recta en el espacio tridimensional. Cuando esto ocurre, la amplificación gravitacional alcanza valores muy altos en regiones estrechas, llamadas líneas críticas, y la imagen de fondo se estira y refuerza de manera notable. Earendel se encuentra justo en una de esas franjas de amplificación máxima, lo que convierte a su luz en una señal excepcionalmente brillante para su distancia. En un universo donde las orientaciones posibles son innumerables, que una estrella concreta quede alineada con tanta precisión con un cúmulo específico y con un telescopio sensible resulta poco frecuente. Esa rareza no implica intención, solo refleja que de entre las muchas luces de fondo, algunas coinciden durante un tiempo con zonas de la lente donde el aumento es particularmente intenso. El resultado desde la perspectiva del Hubble-OST es un punto minúsculo que sobresale del arco alargado mientras dure esta configuración favorable. La alineación no es perfecta en el sentido absoluto, pero se acerca lo suficiente a la línea ideal como para que la magnificación supere en órdenes de magnitud la que tendrían otras regiones cercanas del fondo. La geometría de la situación puede imaginarse como tres planos superpuestos: el plano de la fuente con la galaxia y Earendel, el plano del cúmulo con sus galaxias y su halo de materia oscura, y el plano del telescopio donde la luz se enfoca finalmente en los detectores. Una ligera desviación en cualquiera de estos planos modificaría la posición de la estrella respecto a la línea crítica de la lente. Si Earendel estuviera un poco más alejada de esa región de máxima curvatura, la amplificación disminuiría, el brillo aparente caería y el punto podría confundirse con el brillo difuso del arco o incluso desaparecer del alcance de los instrumentos actuales. Esta dependencia delicada convierte a la línea de visión en un ingrediente tan importante como la propia estrella. El cúmulo proporciona la lupa, pero es la posición de la fuente sobre la lupa lo que determina la claridad de la imagen. El JWST, con su espejo segmentado y sus instrumentos infrarrojos, ocupa un extremo de esta línea situado en una órbita estable, donde puede observar durante horas sin ser perturbado por la atmósfera terrestre. Desde allí, registra los fotones que han seguido trayectorias curvadas por la gravedad del cúmulo y luego se han estirado por la expansión del universo. Cada fotón que llega a los detectores ha superado este recorrido complejo, como si hubiera sorteado una serie de desvíos suaves antes de encontrar la pequeña apertura del telescopio. La alineación también incluye el factor temporal. En la escala humana, el cúmulo y la galaxia de fondo parecen inmóviles, pero en escalas cósmicas todo se desplaza. Las galaxias orbitan el cúmulo, evoluciona. La fuente se mueve dentro de su galaxia. La configuración que sitúa a Earendel sobre la línea crítica no dura para siempre. Es una fase dentro de una coreografía muy lenta, en la que las posiciones relativas cambian con el tiempo. El intervalo durante el cual la estrella permanece suficientemente alineada puede abarcar años o décadas, un parpadeo cuando se compara con los miles de millones de años del viaje de su luz. Aún así, ese parpadeo coincide con la época en que el JWST está activo y apuntado hacia esa región concreta del cielo. Esa coincidencia da al relato una sensación de delicadeza. El telescopio observa justo cuando la línea de visión coopera y la naturaleza le ofrece un instante de máxima claridad en el amanecer cósmico. La probabilidad de que distintas estrellas ocupen posiciones similares sobre la lente en momentos diferentes sugiere que pueden existir otros casos como Earendel,
quizá ya escondidos en datos aún por analizar. Sin embargo, cada uno requerirá su propia alineación extrema con una combinación precisa de masa en el cúmulo, posición de la fuente y sensibilidad del instrumento. La línea de visión funciona entonces como un filtro, permitiendo que solo algunas historias luminosas alcancen suficiente fuerza para ser contadas. Desde la perspectiva del oyente, esto se traduce en una imagen sencilla, una recta imaginaria que une una estrella muy antigua, un cúmulo intermedio y un observador paciente con la luz, desplazándose sin ruido por el espacio oscuro. En el siguiente paso del viaje, la atención se detiene en la forma en que el JWST aprovecha esa configuración tan favorable usando distintas ventanas de infrarrojo para captar no solo la presencia de Earendel, sino también matices de color y brillo que revelan detalles sobre su naturaleza y su entorno. Los ojos infrarrojos del JWST observan el arco lejano de Earendel con una calma metódica y sostenida en el tiempo. El telescopio está preparado para detectar luz que ha sido estirada durante miles de millones de años, de modo que colores que fueron azules o blancos intensos cuando se emitieron llegan ahora convertidos en tonos rojizos casi invisibles para los ojos humanos. Esa capacidad importa porque sitúa a Earendel en el rango donde su luz puede registrarse con claridad después de haber viajado a través de la expansión cósmica y de la lente gravitacional del cúmulo. Los instrumentos del JWST están refrigerados para reducir el brillo propio, de manera que el fondo se mantiene oscuro y permite que fotones muy débiles destaquen sobre la imagen. NIRCam es una cámara de infrarrojo cercano que capta la luz en varias bandas, cada una centrada en un intervalo específico de longitudes de onda. Cada banda funciona como una ventana ligeramente distinta que deja pasar ciertos colores y bloquea otros, y al combinarlas se va componiendo un retrato más completo del arco y de la estrella. En una banda Earendel puede aparecer algo más brillante, en otra un poco más tenue, y esas diferencias aportan pistas sobre su temperatura y sobre la presencia de polvo que atenúa su luz. El telescopio no toma una sola instantánea rápida, sino muchas exposiciones prolongadas que se acumulan con paciencia como si se añadieran capas finas de claridad sobre una superficie oscura. Los fotones que llegan de Earendel golpean píxeles concretos una y otra vez, y con el tiempo la señal crece por encima del ruido de fondo. La diferencia entre señal y ruido es un concepto simple. Señal es información útil. Ruido es variación que no contiene detalles sobre la fuente. En las imágenes del JWST, esa separación se consigue mediante larga integración y procesamiento cuidadoso, hasta que el punto que corresponde a Earendel se destaca con una confianza estadística suficiente. A cada filtro se le asigna un color artificial en las composiciones finales, de manera que el arco y el cúmulo adquieren tonos suaves que ayudan a distinguir estructuras. En el mapa resultante, la estrella aparece como un pequeño punto más claro sobre el arco, una chispa que conserva la huella de su espectro original trasladado al infrarrojo. Espectro, dicho en pocas palabras, es la distribución de luz según su energía o su color. Al estudiar cómo se reparte esa luz en las distintas bandas del JWST, es posible inferir si la fuente es muy caliente, moderadamente caliente o más fría, e incluso estimar propiedades como la cantidad de energía emitida y el tamaño aproximado de la región emisora. En el caso de Earendel, esas inferencias se combinan con el modelo de lente para traducir un brillo aparente elevado en una luminosidad intrínseca razonable para una estrella masiva o para un cúmulo estelar muy compacto. Las observaciones infrarrojas también son sensibles al polvo que pueda haber en la galaxia de fondo y en el cúmulo. El polvo absorbe y dispersa parte de la luz, sobre todo a longitudes de onda más cortas, y deja un rastro suave en el color observado.
Al comparar bandas diferentes, los astrónomos pueden estimar cuánto polvo interviene y corregir en parte esa atenuación para obtener una imagen más limpia de la fuente. Esa corrección es importante para no sobreestimar o subestimar la energía real que emite la región donde se encuentra Earendel. El campo entero se convierte en un mosaico silencioso de estructuras lejanas, donde algunas destacan más en ciertas bandas y se desvanecen casi por completo en otras. El JWST explota esa variedad para separar poblaciones de galaxias, distinguir diferentes épocas del universo y buscar otros candidatos a estrellas o cúmulos muy amplificados. Dentro de ese mosaico, Earendel actúa como una referencia extrema, una fuente tan lejana y amplificada que marca el límite actual de lo que el telescopio puede resolver como punto individual. La presencia de esa referencia ayuda a calibrar expectativas sobre qué otros tipos de objetos podrían encontrarse en campañas futuras al combinar observaciones profundas, modelos de lente mejorados y técnicas más refinadas de análisis. El proceso se mantiene tranquilo y repetitivo: apuntar, exponer, combinar, verificar siempre con los ojos infrarrojos atentos a variaciones sutiles en el brillo y el color. Al finalizar, lo que queda no es solo una imagen bonita, sino un conjunto de números que describen con detalle la luz de Earendel en cada banda. Esos números alimentan modelos físicos que en las siguientes etapas del relato permitirán acercarse a la pregunta de si se trata de una única estrella muy masiva, de un sistema múltiple ajustado o de un pequeño cúmulo de estrellas jóvenes, aglomeradas en un espacio diminuto, todo ello sostenido por la amplia mirada del JWST en el infrarrojo cercano. Con cada nueva observación, esa mirada se vuelve un poco más precisa. La luz de Earendel llega al JWST muy desplazada hacia el rojo, de modo que los colores que una estrella masiva habría mostrado en su juventud aparecen ahora estirados hacia longitudes de onda más largas. Ese desplazamiento se conoce como corrimiento al rojo, y en una frase sencilla es el efecto por el cual la expansión del universo ensancha la luz mientras viaja. Cuanto mayor es ese corrimiento, más tiempo ha pasado desde que la luz salió de su origen, y más cerca del amanecer cósmico se sitúa la escena que ahora se observa. En la práctica, esto significa que los tonos que habrían sido azules y blancos intensos en la galaxia de Earendel se han convertido en luces suaves, registradas por los filtros de infrarrojo cercano del JWST, como pequeñas manchas difusas o puntos concentrados. Cada filtro recoge una parte distinta de esa luz estirada, y juntos construyen una especie de arco iris desplazado donde la información sobre la distancia y la naturaleza de la fuente queda codificada. La técnica que utiliza esos colores se llama fotometría, entendida como la medición de cuánta luz llega en cada banda. Con esos datos se pueden comparar las observaciones con modelos que predicen el aspecto que tendría una estrella caliente o un cúmulo compacto a diferentes distancias y diferentes edades cósmicas. Cuando las curvas de los modelos coinciden bien con los puntos medidos en cada filtro, la confianza en la estimación de la distancia y en el tipo de fuente aumenta. En el caso de Earendel, la combinación de colores indica un corrimiento al rojo elevado coherente con un universo muy joven en el que las primeras generaciones de estrellas masivas ya están activas en su galaxia anfitriona. Los tonos observados también ayudan a descartar interpretaciones que exigirían luz más roja o más azul de la que realmente aparece, de manera que el rango de posibilidades se estrecha de forma gradual. Al mismo tiempo, la forma de ese arco iris desplazado aporta pistas para distinguir si la luz procede de una sola estrella extremadamente luminosa o de varias estrellas juntas en un espacio muy pequeño. Una única estrella muy masiva suele mostrar un perfil de energía que decrece suavemente hacia el rojo,
mientras que un cúmulo compacto con estrellas de distintas temperaturas puede producir una mezcla de colores ligeramente diferente. Estas diferencias no son obvias a primera vista, pero se vuelven más claras cuando se combinan muchos fotones y se comparan con plantillas bien estudiadas. Los modelos incluyen también el efecto del polvo, que atenúa y enrojece la luz al atravesar las nubes de gas y partículas en la galaxia de fondo y en el propio cúmulo. Si el polvo fuera muy abundante, los colores de Earendel aparecerían más apagados de lo esperado para su tipo de fuente y el ajuste exigiría una corrección importante. En cambio, si la atenuación es moderada, las curvas se alinean con mayor facilidad y las estimaciones de temperatura y luminosidad se vuelven más estables. El corrimiento al rojo medido sitúa la luz de Earendel en una época donde el universo aún está en proceso de ionizar el gas entre galaxias, un periodo en el que las estrellas masivas desempeñan un papel clave. Esa localización temporal añade significado a los colores registrados por el JWST porque los conecta con procesos físicos que transforman un medio neutro y oscuro en un paisaje iluminado por miles de millones de fuentes jóvenes. Los tonos infrarrojos no son solo un detalle estético, funcionan como un código silencioso que una vez interpretado revela cuándo y cómo surgieron esas primeras luces intensas. Las observaciones multibanda permiten trazar ese código con más precisión que una sola imagen en blanco y negro, y cada nueva banda que se añade refuerza la imagen de la fuente. De esta forma, el corrimiento al rojo y el patrón de colores se convierten en una especie de firma que identifica a Earendel como una luz procedente de un universo todavía primitivo. Esa firma no actúa sola, sino en conjunto con el modelo de lente y con el mapa de masa del cúmulo, pero aporta un pilar esencial a la historia. A partir de aquí, el relato está preparado para centrarse en cómo se construye y afina ese mapa de la lente gravitacional usando la posición y el color de Earendel junto con otros arcos para dibujar la distribución de masa invisible que hace posible la amplificación extrema observada. Ese mapa no es una imagen directa, sino una reconstrucción cuidadosa que traduce la forma de los arcos y la intensidad de la luz en un paisaje de gravedad. Cada ajuste en ese paisaje cambia levemente la magnificación calculada para Earendel y con ello modifica la interpretación de sus colores y de su brillo intrínseco. Mientras esas piezas encajan la función del corrimiento al rojo, queda firmemente establecida marca el lugar de la estrella en la historia del cosmos y guía los pasos siguientes del análisis. La lente gravitacional que amplifica la luz de Earendel no se ve directamente en las imágenes. Se revela a través de las formas estiradas y múltiples de las galaxias de fondo. Para descifrar esa estructura invisible, los astrónomos construyen modelos de lente que intentan reproducir la disposición exacta de arcos manchas alargadas e imágenes repetidas alrededor del cúmulo HL03708. Cada arco funciona como una pista, como una marca dejada por la trayectoria de la luz al pasar cerca de concentraciones de masa visibles y de grumos de materia oscura. El proceso comienza con un mapa de las galaxias miembro del cúmulo y de su distribución aproximada, porque esa materia es la parte más evidente del pozo gravitacional. Sobre ese mapa inicial se añade un halo difuso de masa oscura que se describe con parámetros sencillos y simétricos, al principio suficientes para crear una primera versión del campo de gravedad que curvará la luz. A partir de ahí el modelo se ajusta poco a poco de manera iterativa, hasta que los arcos calculados coinciden razonablemente con los arcos observados. Cuando una galaxia de fondo aparece, multiplicada en varias posiciones distintas, cada una de esas imágenes se incorpora al modelo como una referencia adicional. Es como si el mismo objeto distante
dejara varias huellas sobre el plano del cielo y cada huella ayudara a delimitar mejor dónde se concentran la masa visible y la masa oscura. En el caso de WHL 03708, el arco Sunrise y otros sistemas de fondo ofrecen un conjunto delicado de estas huellas. Al encajar las piezas, el mapa de la lente se vuelve más detallado y las regiones de alta magnificación, incluidas las líneas críticas, se dibujan con mayor precisión. Earendel se sitúa en una de esas regiones y su posición exacta sobre el arco sirve para refinar todavía más la forma del campo de gravedad. Un pequeño error en el modelo puede desplazar la línea crítica y cambiar la magnificación calculada, de modo que el brillo intrínseco de la fuente se evalúa de nuevo cada vez que el mapa mejora. La construcción de este modelo no se realiza de una sola vez, sino mediante una secuencia de pasos en los que se prueban diferentes distribuciones de masa y se comprueba cuál reproduce mejor el conjunto de datos. A veces se añaden subpalos de materia oscura, pequeñas concentraciones extra, donde los arcos muestran ligeras irregularidades, o donde la amplificación parece variar más de lo esperado. Esos detalles finos son importantes porque la amplificación extrema que convierte a Earendel en una fuente visible depende de ellos. Si el mapa omitiera una porción de masa o exagerara otra, la magnificación podría quedar sobreestimada o infraestimada, afectando la interpretación de la naturaleza de la fuente. Una vez que el modelo alcanza un nivel de acuerdo razonable con las observaciones, se obtiene un retrato del cúmulo como lente, un paisaje suave y ondulado con valles profundos donde se concentran las galaxias y colinas suaves, donde actúan los subhalos. Sobre ese paisaje se superponen las trayectorias de la luz de fondo que se doblan y estiran mientras avanzan hacia el telescopio. Earendel recorre una de las rutas más sensibles de este sistema, situada justo donde el gradiente de magnificación es mayor. En un dibujo mental, la lente puede imaginarse como una lámina transparente ligeramente deformada, donde la luz lejana se desliza hasta concentrarse en puntos brillantes. El mapa numérico que la describe es más complejo, pero el efecto visual es similar: regiones donde las imágenes se alargan y se intensifican, separadas por zonas donde casi nada cambia. El modelo de lente no es estático. Puede actualizarse con nuevas observaciones con arcos adicionales o con mediciones más precisas del brillo y del color. Cada actualización ajusta un poco la forma del paisaje gravitacional y con ello la magnificación atribuida a Earendel. Esta dependencia continua entre los datos y el modelo forma parte de la historia de la estrella, porque su carácter extraordinario se apoya tanto en la física de su propia luz como en la fidelidad de la lente que la amplifica. También sugiere dónde podrían aparecer otras fuentes similares en el campo, en zonas donde la magnificación alcanza valores comparables o ligeramente menores. En esas regiones, una estrella masiva menos luminosa o un cúmulo algo más modesto podrían quedar igualmente expuestos, aunque con señales más discretas. El paisaje gravitacional se convierte entonces en un plano silencioso que indica qué direcciones del cielo merecen una atención sostenida. Bajo esa guía tranquila, la luz de Earendel y de otras posibles luces del amanecer cósmico continúa llegando fotón a fotón mientras la lente invisible mantiene su forma general tallada por la gravedad y por el tiempo cósmico. Con el mapa de lente afinado y los colores medidos en varias bandas, el retrato de la fuente que produce la luz de Earendel empieza a tomar forma silenciosa. En ese retrato entran varios rasgos a la vez: la temperatura aparente, la luminosidad observada, el grado de amplificación y la posible contribución del entorno inmediato dentro de la galaxia de fondo. La temperatura, en términos sencillos, es una medida de cuán caliente está la superficie emisora. Una estrella masiva muy joven suele ser extremadamente caliente,
con una energía concentrada en colores que en su origen serían intensamente azules. A distancias tan grandes esa energía ha sido desplazada al infrarrojo, pero el patrón general se conserva como una curva que muestra mucha luz en las bandas más energéticas disponibles y algo menos en las más suaves. Cuando esa curva coincide con la que describen los modelos para estrellas muy masivas en el amanecer cósmico, la imagen de una fuente estelar individual cobra fuerza. La luminosidad intrínseca es la cantidad total de energía que la fuente emite en todas las direcciones, sin importar cuánto se atenúa o amplifica en el camino. Para obtenerla se toma el brillo aparente observado y se corrige con el factor de magnificación proporcionado por la lente. Si la amplificación es muy alta, una luminosidad aparente enorme puede corresponder a una estrella cuya potencia real sigue siendo razonable para una estrella masiva, quizá de varias decenas de veces la masa del Sol. Si en cambio la amplificación fuera más modesta, habría que atribuir a la fuente una luminosidad todavía mayor, acercándola a escenarios más extremos o a la posibilidad de un pequeño cúmulo. La masa, por su parte, se deduce de forma indirecta a partir de la luminosidad y de la temperatura usando relaciones bien estudiadas entre estos parámetros para estrellas jóvenes. Una estrella muy masiva emite muchísima energía en muy poco tiempo y recorre su vida rápidamente en la escala cósmica. Si el retrato sugiere una masa muy alta, la escena observada corresponde a un momento breve de esa vida, capturado por la combinación de la lente y el telescopio antes de que el objeto cambie de fase o termine en una explosión violenta. En el caso de Earendel, los parámetros que se derivan tienden a señalar una fuente extremadamente luminosa, compatible con una estrella muy masiva o con unas pocas estrellas masivas agrupadas en una región diminuta. La diferencia entre una sola estrella y un cúmulo compacto puede ser sutil, porque a la distancia y con la resolución disponibles, ambas configuraciones se mezclan en un único punto de luz. Sin embargo, ciertos detalles del color y del brillo junto con la magnificación estimada permiten acotar el número de estrellas que podrían caber en esa región sin contradecir los datos. Si hubiera un cúmulo grande, la curva de energía mostraría la huella combinada de estrellas de muchas temperaturas distintas, y eso podría alejar el perfil observado de una forma tan aguda como la que predicen los modelos para una fuente dominante. Esa comparación no da una respuesta definitiva, pero va inclinando la balanza hacia escenarios más restringidos, donde tal vez una estrella muy brillante y unas pocas compañeras menos potentes compartan la misma zona. El retrato también incorpora el contexto de la galaxia anfitriona. Earendel no flota sola en el vacío. Forma parte de una estructura más amplia de gas y estrellas que recorre el arco Sunrise. Ese entorno puede aportar luz difusa que se mezcla con la de la fuente puntual, y el modelo de lente ayuda a separar ambos componentes al estimar cómo se distorsiona cada parte de la galaxia. Cuando se resta la contribución del fondo galáctico, el punto brillante que queda asociado a Earendel se define con mayor claridad y los parámetros derivados para la fuente se vuelven más robustos. El resultado de todo este proceso no es un retrato fotográfico detallado con manchas y contornos visibles, sino más bien una descripción numérica, serena rango de temperaturas, rango de luminosidades, rango de masas posibles. Dentro de esos intervalos se dibuja la figura de una estrella o grupo estelar que vive en un universo recién iluminado, en una época donde el gas todavía conserva recuerdos de su estado primordial. Este retrato, aunque abstracto, tiene consecuencias en la forma de entender la formación estelar temprana. Si Earendel resulta ser una única estrella extremadamente masiva, reforzaría la idea de que el amanecer cósmico está lleno de fuentes muy brillantes que contribuyen de manera decisiva a ionizar el medio entre galaxias.
Si en cambio se trata de un cúmulo compacto, la historia se desplaza hacia el papel de pequeños grupos de estrellas que en conjunto arrojan la luz necesaria para transformar el entorno. En ambos casos, el rasgo constante es la existencia de regiones donde la gravedad concentra gas con tanta eficacia que nacen fuentes muy potentes en un tiempo relativamente corto. Después de fijar este retrato provisional, la narración se prepara para observar un aspecto aún más delicado de la fuente, las pequeñas variaciones en su brillo debidas a microlentes dentro del propio cúmulo, variaciones que podrían revelar con más detalle si la luz procede de una estructura única o de varias voces estelares mezcladas en un solo punto silencioso. En la quietud aparente de las imágenes profundas del JWST, la luz de Earendel no es totalmente constante. Sobre ella actúan pequeños susurros de gravedad conocidos como microlentes. Una microlente gravitacional es en pocas palabras una estrella u objeto compacto que al pasar por delante de una fuente lejana aumenta su brillo durante un tiempo limitado. En el cúmulo, polvo HLL 3708, hay incontables estrellas distribuidas en las galaxias miembro y también remanentes estelares más oscuros, y cada uno de ellos contribuye con una mínima distorsión a la lente principal. Cuando uno de esos objetos se alinea de forma más precisa con la luz de Earendel, la magnificación total crece un poco más, como si la lupa gigante recibiera una pequeña protuberancia móvil. Ese crecimiento no es súbito ni violento, suele manifestarse como cambios suaves en el brillo a lo largo de semanas, meses o años. Durante ese intervalo la fuente parece respirar lentamente, hacerse algo más intensa, y luego decaer, aunque en realidad la estrella lejana mantiene su luminosidad intrínseca casi constante. Es la distribución cambiante de masa en primer plano la que modula la amplificación, mientras el cúmulo continúa su dinámica interna y las estrellas que actúan como microlentes avanzan en sus órbitas. La posibilidad de medir estos cambios convierte al brillo de Earendel en un registro silencioso del movimiento estelar dentro del cúmulo. Un patrón de variaciones característico puede indicar que la fuente es muy compacta, quizá una sola estrella o un grupo muy ajustado, porque la microlente afecta con mayor fuerza a regiones pequeñas del fondo. Si la luz proviniera de una zona más extendida como un cúmulo amplio o una parte grande de la galaxia, los cambios se diluirían y el brillo parecería más estable. Por eso la curva de luz medida con el tiempo se vuelve una herramienta fina para distinguir entre los distintos escenarios propuestos en el retrato anterior. Para aprovechar esta información son necesarias observaciones repetidas del campo, tomadas con el mismo cuidado y profundidad a lo largo de los años de vida del telescopio. Cada visita adicional añade puntos a la curva de luz y permite comprobar si hay aumentos o descensos sistemáticos que sobresalgan por encima de las variaciones esperadas por el ruido. La paciencia aquí juega un papel central. La microlente no sigue un ritmo rápido, sino un compás amplio sincronizado con los movimientos de estrellas que tardan siglos en completar sus órbitas alrededor del centro del cúmulo. En este contexto, unos pocos años de vigilancia ya bastan para captar la parte significativa de una de estas modulaciones. Cuando se detecta una variación, los modelos de microlente reproducen la forma del cambio de brillo, suponiendo diferentes configuraciones de masa y tamaño para la fuente. Una fuente muy pequeña responde con una curva más marcada. Una fuente algo más grande produce un cambio más suave. El ajuste entre los datos y las curvas modeladas se convierte en otro modo de acotar el tamaño efectivo de la región emisora. Si la coincidencia es alta con un modelo que asume una única estrella dominante, la hipótesis de un objeto individual gana peso. Si por el contrario se requiere una zona más extensa para explicar la suavidad de la variación, los modelos favorecen la presencia de varias estrellas mezcladas. Este análisis no se realiza aislado del resto de la información,
sino combinado con el corrimiento al rojo, los colores y la magnificación de la lente principal. Cuando todas las piezas apuntan en la misma dirección, el cuadro conjunto resulta más convincente. La microlente añade un matiz dinámico a una escena que por lo demás parece congelada en el tiempo. La luz que llega hoy salió cuando la estrella aún vivía su propia historia, pero las pequeñas modulaciones que se observan ahora reflejan el movimiento actual de las estrellas del cúmulo. De este modo, las variaciones en el brillo conectan dos escalas temporales, la vida breve de una estrella masiva en el amanecer cósmico y el paso lento de estrellas menos extremas en un cúmulo maduro. A medida que se siguen acumulando datos, es posible que nuevas modulaciones aparezcan o que la curva continúe estable dentro de los márgenes de incertidumbre, manteniendo abierto el debate sobre la naturaleza precisa de la fuente. Esta apertura no es una falla del método, sino un recordatorio de que el universo ofrece muchas veces respuestas matizadas, donde varias configuraciones pueden generar señales muy parecidas. Después de recorrer este terreno de variaciones sutiles, el relato se desplaza hacia otro componente que también moldea la luz de Earendel. Antes de llegar al telescopio, las finas nubes de polvo, que flotan tanto en la galaxia lejana como en el propio cúmulo, y que sin producir microlentes atenúan y colorean con delicadeza la señal que se observa. Entre Earendel y el JWST se interponen capas finas de polvo cósmico que modifican la luz de manera silenciosa. El polvo está formado por diminutos granos de material sólido, restos de generaciones anteriores de estrellas que flotan mezclados con el gas en galaxias y cúmulos. Ese polvo no brilla por sí mismo como una estrella, pero absorbe y dispersa parte de la luz que lo atraviesa, sobre todo en las longitudes de onda más cortas. El resultado es una señal que llega algo más tenue y más roja que en el lugar donde se emitió. Este efecto se conoce como atenuación y puede imaginarse como una niebla muy tenue que no bloquea por completo el paisaje, pero sí suaviza sus colores y reduce su intensidad. En la galaxia que alberga a Earendel, el polvo se concentra en nubes y filamentos que acompañan al gas denso donde nacen las estrellas. Las regiones de formación estelar intensa suelen estar asociadas a cantidades mayores de polvo, porque las estrellas masivas que allí viven enriquecen el medio circundante con los productos de sus vidas cortas. Si la fuente que produce la luz de Earendel se encuentra inmersa en una zona así, el polvo local absorberá parte de su brillo antes de que la luz abandone la galaxia de fondo. Más adelante, al cruzar el cúmulo, OHL-3708, la luz puede atravesar también nubes de gas y polvo en las galaxias del cúmulo. Aunque estas capas adicionales suelen ser menos dominantes que las de la galaxia anfitriona, contribuyen al tono final con el que la luz llega al telescopio. La atenuación total es una combinación de todos estos efectos acumulados a lo largo del trayecto. El JWST mide la cantidad de luz que alcanza cada uno de sus filtros, y al comparar esos valores con lo que se esperaría de una fuente sin polvo, permite estimar cuánta luz se ha perdido en el camino. La diferencia entre ambas curvas señala la presencia de ese velo tenue. Un exceso de enrojecimiento para una temperatura determinada delata una cantidad de polvo mayor, mientras que colores más cercanos a los modelos sin atenuación sugieren un camino relativamente despejado. Ajustar esta diferencia es fundamental porque de ello depende la estimación correcta de la luminosidad intrínseca de la fuente. Si se subestima la cantidad de polvo, se podría pensar que Earendel es menos brillante de lo que realmente es y por tanto menos masiva. Si se exagera la atenuación, se corre el riesgo contrario a atribuir a la fuente una potencia excesiva. La corrección cuidadosa del polvo deja entonces al descubierto una imagen más precisa de la estrella o cúmulo responsable de la luz. En el relato mental, el polvo puede verse como una serie de velos casi transparentes que cuelgan entre la estrella y el telescopio.
Cada velo absorbe una fracción pequeña de la luz y deja pasar el resto. La suma de muchos velos finos se traduce en una modificación suave que no elimina la escena pero la matiza. En el universo temprano la cantidad de polvo todavía está creciendo. Las primeras generaciones de estrellas masivas al terminar sus vidas producen elementos pesados que se incorporan a nuevos granos, sembrando el medio entre estrellas con material sólido. Para que exista polvo, antes han debido existir estrellas capaces de fabricarlo. El hecho de que la luz de Earendel muestre signos de atenuación indica que esa parte del cosmos no es completamente primitiva, sino que ya ha sido procesada por generaciones previas de actividad estelar. Esta constatación añade profundidad al escenario. La galaxia alargada que forma el arco Sunrays no es un lugar totalmente virgen, sino un entorno donde varias oleadas de formación estelar ya han dejado huella. En el cúmulo, el polvo tiene otra historia. Allí las galaxias se han ido enriqueciendo a lo largo de miles de millones de años, y el polvo circula con el gas caliente y el medio intracúmulo sometido a choques y a procesos que pueden destruir los granos o expulsarlos de ciertas regiones. No todo ese polvo intercepta la luz de Earendel, pero una parte contribuye al tono final de la imagen. Los modelos de atenuación incorporan estas posibilidades y exploran diferentes distribuciones de polvo para ver cuál reproduce mejor los colores observados. A pesar de todos estos detalles, la escena general se mantiene serena. La luz consigue atravesar los velos aunque llegue algo transformada, y el telescopio la recoge con la sensibilidad necesaria para reconstruir su historia. El polvo no se presenta aquí como un obstáculo absoluto, sino como un actor más en la cadena de procesos que modelan la señal. Al corregir el efecto de esa neblina cósmica, la figura de Earendel se perfila con más nitidez sobre el arco. Sus colores corregidos ayudan a definir mejor su temperatura y su tipo, mientras la luminosidad ajustada coloca su energía en el rango adecuado. Tras recorrer este tramo del viaje en el que la luz ha superado tanto lente como polvo, la narración se dispone a examinar otra frontera a la que marca la capacidad de resolución del propio JWST. Esa frontera decidirá hasta qué punto es posible separar la luz de Earendel de la de su entorno y cuánto se mezcla en la imagen final con el resplandor conjunto de la galaxia y de otros posibles grupos estelares cercanos. La imagen de Earendel y del arco Sunrise, por nítida que parezca, está limitada por la capacidad de resolución del propio JWST. Resolución angular es la mínima separación en el cielo, a la que dos fuentes distintas pueden distinguirse como puntos separados. Por debajo de ese límite, varias luces se mezclan y aparecen como un único destello, ligeramente más ancho o más brillante. En el caso del JWST, ese límite viene marcado por el tamaño del espejo y por la longitud de onda de la luz observada. La luz se comporta como una onda y al pasar por el borde del espejo produce un patrón de difracción que ensancha cada punto en una pequeña mancha con forma característica. Esa mancha se conoce como figura de dispersión de punto y en la práctica define la huella mínima que cualquier fuente compacta deja en el detector. Aunque la estrella en la galaxia lejana fuera infinitamente pequeña, su imagen no se reduciría a un píxel, sino a ese pequeño patrón extendido. En las observaciones de Earendel, la figura de dispersión determina hasta qué punto se puede separar la luz de la estrella de la luz de su entorno inmediato. Si otra fuente se encuentra demasiado cerca en el plano del cielo, sus huellas se solapan y se vuelven muy difíciles de distinguir. Esta mezcla se hace más probable cuando la lente gravitacional estira y comprime las imágenes en ciertas direcciones, porque la amplificación extrema puede juntar en un mismo pequeño espacio aparente varias regiones de la galaxia de fondo. En el arco Sunrise, la estructura de la galaxia se proyecta sobre el plano del cielo de forma alargada, y pequeños grupos de estrellas nubes de gas
y otras irregularidades quedan comprimidos en segmentos muy estrechos. Dentro de esos segmentos, algunas zonas pueden acercarse tanto entre sí que visto con la resolución del JPST, todo parece provenir de un único punto brillante. Por eso cuando se habla de Earendel siempre queda abierta la posibilidad de que la fuente observada contenga más de una estrella o de que un cúmulo muy compacto contribuya al mismo destello. El telescopio distingue la presencia de una región de alta intensidad, pero no puede separar detalles internos más pequeños que su huella mínima. En términos sencillos, se está trabajando en el borde exacto de lo que el instrumento puede resolver en el infrarrojo cercano. La lente, por su parte, altera también de forma sutil la resolución efectiva. En ciertas direcciones la imagen se estira, lo que ayuda a separar estructuras que sin lente quedarían aún más mezcladas. En otras la imagen se comprime y elementos que estarían más alejados se acercan. La combinación de ambos efectos da lugar a zonas donde el aumento de superficie permite distinguir más y zonas donde el aumento se concentra casi por completo en brillo. Earendel parece ocupar un lugar donde el aumento en brillo domina, de modo que la región emisora queda encapsulada en un punto prácticamente irreductible. En la representación mental puede imaginarse la huella de un pincel muy fino apoyado sobre el arco. Todo lo que suceda dentro del diámetro de ese trazo queda registrado como una sola mancha. Aunque dentro hubiera varias estrellas, el telescopio solo vería una combinación de sus luces sumadas. La forma exacta de la figura de dispersión del JWST es conocida con detalle gracias a calibraciones cuidadosas. Los astrónomos comparan la distribución de brillo alrededor de Earendel con esa figura estándar para comprobar si hay ensanchamientos o asimetrías que delaten la presencia de más de una fuente. Si la mancha coincide muy bien con la huella de un solo punto, se refuerza la interpretación de una fuente compacta. Si aparecieran desviaciones sistemáticas, habría margen para pensar en una estructura algo más extendida. Sin embargo, incluso con estas técnicas, el margen de maniobra es limitado porque el ruido y la complejidad del fondo pueden imitar pequeñas deformaciones. La propia galaxia alargada aporta luz difusa y el cúmulo añade un tapiz de fuentes débiles que rodean el arco. Separar todo esto exige modelos cuidadosos y cierta prudencia a la hora de sacar conclusiones definitivas. Lo que sí queda claro es que la observación se encuentra apoyada en el filo de la capacidad del instrumento, y eso confiere a Earendel un carácter de frontera. Más allá de esa frontera, otras estrellas quizá existan aún más lejanas o aún más difícilmente aislables, pero se confunden en manchas donde la resolución ya no permite distinguirlas. Este límite no es una línea rígida, sino una transición suave entre lo que puede separarse y lo que queda mezclado. A medida que se exploran distintas longitudes de onda y se experimenta con diferentes configuraciones de observación, se pueden ganar algunos detalles, pero la escala básica sigue marcada por la física de la difracción. Saber dónde está ese límite ayuda a interpretar con serenidad los datos. Si Earendel aparece como un punto limpio sin señales claras de extensión adicional, es razonable tratarla como una fuente extremadamente compacta, aunque no pueda descartarse del todo la presencia de compañeras muy cercanas. De este modo, la frontera entre fuente única y grupo compacto se dibuja con lápiz blando sin contornos duros. Al situar la historia en este contexto, la luz de Earendel se ve como una firma que llega desde el borde mismo de lo resoluble, apoyada por la lente gravitacional filtrada por el polvo y recogida por un telescopio que trabaja casi al máximo de su precisión. El siguiente tramo del relato se centra en las fronteras del método completo, no solo del instrumento, para mostrar hasta qué punto esta combinación de lente resolución y análisis
permite extender la mirada hacia el amanecer cósmico y en qué momento la incertidumbre se vuelve una compañera permanente de la exploración. El método de la lente gravitacional que hace visible a Earendel funciona como una extensión natural del telescopio, pero también viene acompañado de fronteras claras y de incertidumbres persistentes. La lupa cósmica amplifica la luz de fuentes muy lejanas y al mismo tiempo introduce una dependencia fuerte de la geometría y de la distribución exacta de masa en el cúmulo. Si la masa del cúmulo se conociera con precisión absoluta, la amplificación y la posición de cada arco quedarían perfectamente determinadas, y la interpretación de la luminosidad intrínseca de la fuente sería más directa. En la práctica, el mapa de masa incluye supuestos simplificadores y parámetros ajustados a partir de los datos, de manera que cada modelo lleva consigo un margen de error. Los arcos múltiples y las imágenes repetidas de galaxias de fondo ayudan a reducir ese margen, pero nunca lo eliminan por completo. Así, la misma observación puede admitir varias soluciones razonables para la distribución de masa, cada una con pequeñas diferencias en las magnificaciones calculadas. En el caso de Earendel, esto se traduce en rangos posibles para su brillo real y para su masa más que en un único valor definitivo. La lente también selecciona de forma natural ciertos tipos de objetos. Para que una estrella individual quede tan amplificada como Earendel, necesita encontrarse cerca de una línea crítica y en un entorno adecuado dentro de su galaxia. Muchas otras estrellas igualmente interesantes quedarán en regiones de menor aumento y permanecerán invisibles, perdidas en el resplandor conjunto del arco o por debajo del umbral de detección. El método de lente revela, por tanto, una parte muy particular del universo, aquellas fuentes lejanas que tienen la fortuna geométrica de alinearse con una lupa potente. Esa selección no invalida la información, pero obliga a tenerla en cuenta cuando se extrapolan resultados al conjunto del cosmos temprano. Además, el método depende de la calidad y profundidad de los datos. Un cúmulo observado con menor resolución ofrecería menos arcos identificables y un mapa de masa más pobre, reduciendo la confianza en las magnificaciones. El JWST, con su sensibilidad en el infrarrojo y su nitidez, mejora notablemente estas condiciones, pero sigue sujeto a limitaciones de tiempo de observación y de cobertura del cielo. No todos los cúmulos potencialmente útiles pueden estudiarse con la misma dedicación y muchas lentes naturales permanecen aún por explorar. A esto se suma la complejidad del fondo. El campo de Earendel está lleno de galaxias de distintas distancias y propiedades, y cada una aporta su propia luz al tapiz general. Separar las contribuciones individuales exige modelos muy cuidadosos y algoritmos de análisis que tratan de seguir la huella de cada componente. Cualquier pequeño sesgo en estos procedimientos puede alterar levemente las conclusiones sobre la fuente amplificada. Por otro lado, el método ofrece ventajas singulares. Permite observar regiones del universo a las que ningún telescopio, por grande que sea, podría acceder con su potencia sola. La lente cósmica actúa como un instrumento intermedio tallado por la gravedad y por el tiempo que complementa a los observatorios construidos por manos humanas. Esta cooperación entre la física natural y la tecnología amplía el horizonte observacional mucho más allá de lo que permitiría solo el espejo del JWST. Sin embargo, la frontera se mantiene incluso con la ayuda de las lentes. Las primeras estrellas verdaderamente solitarias y aisladas pueden seguir fuera del alcance, disueltas en la luz difusa de sus galaxias. Las incertidumbres en la magnificación, en la atenuación por polvo y en la resolución limitan el grado de detalle con el que puede reconstruirse su historia. El método muestra siluetas nítidas en algunos casos y contornos borrosos en otros, recordando que el conocimiento viene acompañado de zonas de penumbra.
Pese a todo, las estrellas amplificadas como Earendel representan puntos de anclaje sólidos en el relato del amanecer cósmico. Cada una aporta datos sobre la formación de estrellas masivas, sobre la composición química temprana y sobre la estructura de las galaxias jóvenes. Aunque los detalles finos queden difusos, los rasgos generales se vuelven más claros con cada nueva detección. El método de lente no ofrece verdades exactas, pero sí ventanas fiables a regiones que de otro modo permanecerían cerradas. En este tramo del viaje la narración reconoce esas fronteras sin dramatismo, las acepta como parte natural de la exploración científica. Saber hasta dónde se puede llegar con el método y dónde comienzan las incertidumbres profundas ayuda a interpretar con calma cada resultado. A partir de aquí, la atención se desplaza hacia el significado más amplio de estas observaciones, hacia lo que la luz de Earendel puede contar sobre la historia del universo y sobre el tejido de relaciones que une cúmulos, galaxias y estrellas en la gran estructura cósmica. La luz de Earendel no solo ilustra un caso extremo de lente gravitacional, también abre una ventana tranquila hacia la historia general del universo joven. En esa luz condensada se cruzan varias historias, la de la estrella o cúmulo, que la emite la de la galaxia alargada que la sostiene, y la del cúmulo, Leaschel-Astel 337-08, que actúa como lupa. Cada una aporta una pieza distinta a la comprensión de cómo el cosmos pasa de un estado oscuro y casi uniforme a un paisaje lleno de estructuras y contrastes. En el amanecer cósmico, las primeras generaciones de estrellas masivas inician el proceso de ionizar el gas que llena el espacio entre galaxias. Ionizar significa arrancar electrones de los átomos, transformando un gas neutro en un plasma más transparente a la luz más energética. Las estrellas calientes tallan burbujas de gas ionizado a su alrededor, y con el tiempo, esas burbujas crecen y se solapan. Earendel se inserta en este contexto como representante de fuentes brillantes, capaces de modificar su entorno, aunque la imagen que llega ahora sea solo un punto sobre el arco. El hecho de que esa luz se haya emitido cuando el universo apenas tenía una fracción de su edad actual, sugiere que la formación de estrellas masivas y de galaxias complejas ya está en marcha. Si estrellas tan luminosas existen tan pronto, el ritmo de crecimiento de las galaxias debe de haber sido rápido en las primeras etapas, apoyado en corrientes de gas que fluyen por la red cósmica y abastecen de material fresco a los nodos donde la gravedad concentra la materia. La observación también informa sobre la química del universo temprano. La luz de Earendel, corregida por la lente y por el polvo, lleva implícitas pistas sobre la proporción de elementos pesados presentes en la estrella y en su entorno. Esos elementos más pesados que el hidrógeno y el helio se forman en el interior de generaciones anteriores de estrellas y se difunden cuando esas estrellas terminan sus vidas. Si la composición de Earendel indica una presencia significativa de tales elementos, significa que incluso en ese momento tan temprano ya han transcurrido varios ciclos de formación y destrucción estelar. En otros escenarios, una composición más pobre la acercaría al retrato de poblaciones muy primitivas formadas con material casi virgen. En cualquier caso, la señal ayuda a calibrar cuánto tiempo ha tenido el universo para enriquecer su contenido químico. Otro nivel de significado se encuentra en la forma misma del arco Sunrise y en la distribución de sus regiones luminosas. La galaxia que alberga a Earendel no aparece como una mancha informe, sino como una estructura alargada con puntos de luz que marcan zonas de actividad. Esa actividad revela que incluso bajo la mirada de una lente, el proceso de formación de galaxias sigue un patrón en el que se combinan episodios tranquilos y brotes de nacimiento estelar. Estudiar cómo se distribuyen esos focos dentro del arco
permite probar simulaciones que predicen el aspecto de las primeras galaxias. Si las observaciones concuerdan con ciertos modelos y descartan otros, la luz de Earendel y de sus vecinas ayuda a reducir el abanico de historias posibles que el universo podría haber seguido. El cúmulo que hace del ente añade aún otro significado. Su propia existencia como estructura masiva habla de la forma en que la materia visible e invisible se ha ido reuniendo a lo largo de miles de millones de años. Al medir cómo curva la luz, se obtiene información sobre la proporción de materia oscura y de materia normal necesaria para explicar la forma de los arcos. Eso ayuda a afinar parámetros cosmológicos que describen la expansión y el contenido total del universo. De este modo, la observación de una sola estrella amplificada se conecta con preguntas más amplias sobre cuánta materia hay, cómo se reparte y cómo evoluciona el tejido cósmico. También hay un componente más silencioso en el significado de Earendel. La luz que abandona la estrella en su juventud recorre una distancia inmensa antes de llegar a un detector en un telescopio construido en una pequeña franja de espacio y tiempo. Esa coincidencia de trayectorias da a la escena una cualidad contemplativa. Una estrella que vive y muere en un universo temprano deja una huella que solo se hace legible mucho después cuando existen instrumentos capaces de reconocerla. La historia completa incluye, por tanto, no solo la física de la estrella y de la lente, sino también el desarrollo de la tecnología y del conocimiento que permiten interpretar esa luz. El significado de Earendel no se agota en sus parámetros físicos. Se extiende a la capacidad del cosmos para ser leído a través de señales mínimas. Cada nueva detección de una fuente similar añadirá matices a esta lectura comparando distintas galaxias y diferentes cúmulos. Mientras tanto, la escena presente se queda con esta imagen tranquila, un punto claro fijado sobre un arco tenue, un cúmulo que lo enmarca y un telescopio que lo observa todos unidos en un mismo hilo de luz que atraviesa la historia del universo observable. La historia de Earendel conduce paso a paso hacia el borde mismo de lo observable, ese límite tranquilo donde la luz disponible se agota y las preguntas comienzan a multiplicarse en silencio. Hasta este punto el relato ha seguido el viaje de un solo punto brillante sobre un arco, ha bajado por la estructura del cúmulo que lo magnifica, ha recorrido la red cósmica que lo alimenta y ha atravesado el polvo, la microlente y la resolución del JWST. Cada tramo ha aportado detalles sobre cómo se construye la imagen, pero también ha mostrado que siempre queda una franja de incertidumbre. Al llegar aquí, esa franja se acepta como parte natural del paisaje. Earendel se mantiene como una chispa clara en el cuadro general, pero su naturaleza exacta, estrella única o cúmulo diminuto, permanece ligeramente desenfocada. La luz que alcanza el telescopio basta para acotar su temperatura, su luminosidad y su entorno aproximado, pero no para trazar un retrato perfecto. Esa insuficiencia no se experimenta como una frustración, sino como una invitación a la calma. El universo no se deja agotar por completo en un solo punto de luz. El borde observacional se dibuja donde la combinación de lente, resolución y sensibilidad ya no puede separar detalles adicionales. Más allá de ese borde, otras posibles estrellas lejanas se solapan en manchas difusas y otras galaxias quedan solo como sombras pálidas. La presencia de Earendel en ese límite recuerda que lo conocido y lo desconocido se tocan continuamente. Por un lado, la física que describe la expansión del universo, el comportamiento de la luz y la acción de la gravedad está bien establecida. Por otro, el conjunto específico de historias individuales que se esconden en cada punto lejano permanece en penumbra. La estrella amplificada se convierte así en una frontera suave
entre lo que se puede medir y lo que solo puede imaginarse con cuidado. La observación muestra que el universo temprano no es un lugar vacío, sino un escenario ya poblado por galaxias complejas, estrellas masivas y cúmulos que crecen en los nodos de la red cósmica. Esa constatación se apoya en datos sólidos en curvas de luz y en mapas de masa. Sin embargo, no revela cuántas otras estrellas nacen y mueren sin dejar señales detectables, ni cuántos sistemas similares a Earendel han brillado y desaparecido sin ser amplificados por una lente conveniente. La luz que llega es una selección parcial, y el borde observacional marca la transición entre ese conjunto elegido y el vasto fondo silencioso. Al situarse en este límite, la mirada científica se vuelve más consciente de sus propias herramientas. El telescopio, los modelos de lente y los métodos de análisis se ven como partes de un puente que se extiende hacia el amanecer cósmico, pero que no puede cruzar toda la distancia. Aún así, el tramo alcanzado es considerable. Sin la lente natural del cúmulo Earendel no se distinguiría. Sin el JWST, la luz desplazada al infrarrojo se perdería. Sin el trabajo paciente de interpretación, el punto brillante sería solo una curiosidad visual. La cooperación entre estos elementos convierte el borde observacional en un lugar habitado, no en un muro opaco. Allí se acumulan historias parciales como fragmentos de un libro muy amplio del que solo se poseen algunas páginas. En la imagen mental, el borde puede verse como el horizonte de un mar nocturno. Hasta donde alcanza la vista, hay luces de barcos lejanos, cada una con una intensidad distinta. Algunas muy brillantes se distinguen con claridad, otras apenas sobresalen sobre el reflejo suave de la superficie. Más allá del horizonte, sin embargo, todavía puede haber navíos que no se ven, aunque su existencia sea compatible con todo lo que se conoce de las rutas y corrientes. Earendel sería una de esas luces visibles justo en la línea que separa lo que se ve de lo que solo se intuye. La calma del relato reside en aceptar que ese horizonte se mueve lentamente con el tiempo. Nuevos telescopios, nuevas técnicas y nuevas lentes naturales podrán correrlo un poco más lejos, revelando otras estrellas en condiciones aún más extremas. La frontera actual no es definitiva, solo marca el alcance presente de la mirada. Mientras tanto, la luz de Earendel sigue proponiendo una imagen completa en sí misma. Muestra una estrella o cúmulo en una galaxia joven, amplificados por un cúmulo maduro que crece en un nodo de la red cósmica, todo ello enmarcado por un universo en expansión que estira la luz hasta el infrarrojo. Esa imagen basta para sostener una reflexión tranquila sobre la continuidad entre épocas, lo que fue lo que es y lo que aún no se puede ver. Al dejar la narración en este borde de lo observable, la sensación que queda no es de ruptura, sino de continuidad suave. La luz de Earendel llega, se analiza y se incorpora al mapa del cosmos temprano. Más allá del punto iluminado, la oscuridad persiste, pero ya no se percibe como un vacío amenazante, sino como un fondo sereno en el que todavía se esconden muchas historias por descubrir. El viaje puede detenerse aquí por un momento, en este límite, con la estrella fijada en un lugar preciso del cielo y en una época muy lejana, mientras el resto del universo sigue extendiéndose en silencio alrededor de ese pequeño punto ampliado por la lente. En la parte final de este viaje, la imagen de Earendel se asienta como un recuerdo suave, estable, que ya no necesita más detalles para sostenerse. Queda un punto de luz fijado sobre el arco Sunrise, un cúmulo que actúa como lupa silenciosa y una red cósmica que alimenta desde muy lejos la existencia misma de esa escena. La luz ha cruzado casi toda la historia del universo observable y ha encontrado un espejo paciente en el JWST, donde se transforma en datos en colores medidos y en mapas que dibujan con calma la estructura del cosmos temprano.
Cada elemento que aparece en esta historia mantiene ahora su lugar. La estrella o cúmulo que origina la luz reside en una galaxia joven, el cúmulo TLC 3708. Permanece como un valle profundo en el tejido gravitacional y la red de filamentos sigue sosteniendo la circulación lenta del gas y de las galaxias. No es necesario precisar más, basta la certeza de que en ese punto remoto el universo ya muestra la riqueza de formas y procesos que más tarde se harán familiares en épocas más cercanas. La escena puede quedar resumida en una imagen tranquila. Un cielo oscuro lleno de pequeñas manchas distantes en el que un arco alargado recorre el campo como una pincelada tenue. Sobre ese arco, una chispa ligeramente más intensa sostiene toda una cadena de inferencias sobre estrellas masivas, química primordial, lentes gravitacionales y fronteras de la observación. Al recordarla, la mente vuelve una y otra vez a la sensación de continuidad. La luz antigua llega sin prisa, la interpretación avanza por pasos pequeños y el universo permanece en gran medida sereno. A partir de aquí la narración puede ir apagándose lentamente como una exposición que se cierra, dejando algunas imágenes encendidas en silencio, mientras el resto del cielo profundo sigue extendiéndose más allá del campo de visión, guardando sin urgencia las historias que aún no se han observado.